Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, portavoz económico de Sumar. Buenas noches. Buenas noches, Aymar. Gracias por venir a Hora 25. Un placer estar aquí. De economía, precisamente, de los datos del paro estaba hablando Alberto Núñez Feijóo esta noche, de los datos de los fijos discontinuos, que él sostiene que están maquillados, y ahí ha sido cuando ha dicho esto. Los datos maquillados de empleo. Ahora, viendo la vicepresidenta que lleva el empleo, de maquillaje sabe mucho. No hay ninguna duda. Mucho. La vicepresidenta sabe de maquillaje mucho. ¿Qué le parece esto? A mí esto me parece increíble. Ya está bien de que algunos hombres en este país se permitan criticar a las mujeres por su aspecto. A mí me parece que es impropio del siglo XXI, pero desde luego es inaceptable en un candidato a presidente como el señor Feijóo. A mí me parece que es completamente impropio. El problema de Feijóo, en todo caso, no es solo este. No es solo su foto con Marcial Dorado, una foto de 1995, cuando en el año 90 el señor Marcial Dorado había sido ya detenido en el marco de la Operación Nécora. Su problema no son solo las mentiras que le hemos visto verter en materia de pensiones o haberle abierto las puertas a la extrema derecha en los distintos gobiernos autonómicos. Su problema, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Sumar, es fundamentalmente la agenda oculta que tiene en materia económica y social, y por eso Yolanda ha planteado la necesidad de debatir, de hacerlo mañana, hay tiempo, de confrontar el modelo de país que planteamos unos y otros, porque en el programa electoral del Partido Popular, en el programa electoral de Feijóo, figura la eliminación del tope al gas, subirá la factura de la luz para hogares y para empresas en este país. En el programa del Partido Popular se plantea una vuelta a la austeridad, se cuestiona, y así lo ha reiterado a lo largo de la campaña, la reforma de pensiones del gobierno de coalición, que vinculó el crecimiento de las pensiones al IPC, a diferencia de la del Partido Popular anteriormente. Este yo creo que es el problema, esa agenda oculta en materia económica y social, o un planteamiento como el que han hecho, el de la mochila austríaca, que supondría que en la próxima crisis, en lugar del modelo de los ERTEs de Yolanda Díaz, que protegió empleos, tengamos un modelo, el de la mochila austríaca, que incentivaría los despidos. Ustedes empezaron la campaña hablando de propuestas. Estuvo aquí la semana pasada el portavoz de Sumar, Ernesto Urtasun, y decía, nosotros estamos a propuesta. Y ahora su campaña ha derivado, y esta primera respuesta me lo confirma, en erigirse, Sumar, como los azotes, o el azote de Feijóo. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Es porque han visto que solo las medidas no cuajan lo suficiente? ¿Por qué han dado este giro en el tipo de campaña? Yo creo que no hay un giro, Aymar. No hemos dejado de hablar de propuestas en todo caso. Ayer Yolanda ganó el debate. Creo que hay una clara unanimidad en todos los medios de comunicación, en los periodistas, y lo hizo por varios motivos, pero el primero de ellos, fundamentalmente, porque fue capaz de dibujar un proyecto de país, de plantear una serie de propuestas a los españoles que acuden a plantear respuestas a los retos que tiene nuestro país. Demostró tener un proyecto propio que no se conforma con vivir de las rentas del gobierno de coalición, como parece que hace el Partido Socialista. Demostró firmeza frente a la extrema derecha y planteó propuestas. Reducción de la jornada laboral, planteó toda una serie de propuestas que dibujan ese proyecto de país, y por lo tanto creo que la campaña de Sumar está combinando ambas cuestiones. Hábleme de la reforma de la jornada laboral. Ustedes plantean que si ganan, si gobiernan, en la próxima legislatura, al final de la próxima legislatura, la jornada laboral habrá bajado a 32 horas y media semanales. Pero dicen que ya el año que viene ya la bajarían a 37 horas semanales. 37 y media, ¿cuándo es? 37 y media. Ahora mismo, ¿cuántos trabajadores hay en España que estén por encima de las 37 y media? Bueno, hay un número sustancial de trabajadores. Son la mayoría. En el sector privado, fundamentalmente, que están por encima de las 37 y media. Fíjate, Yolanda ha sido capaz de resolver una anomalía histórica en nuestro mercado de trabajo, una temporalidad que duplicaba la media de la zona euro, la media europea, y que se ha resuelto gracias a una reforma laboral. Pero hay otros retos que están pendientes en el mercado de trabajo, y el de la conciliación sin duda es un reto claro. Y esto nos lleva a formular una propuesta como la reducción de la jornada laboral en dos tiempos, en etapas. En un primer momento, el año 2024, se regularía por ley para el conjunto del país, para el conjunto de las trabajadoras y trabajadores del país, una reducción a 37 horas y media, que es la jornada laboral que tienen ya los empleados públicos de este país desde hace décadas. Se extendería al conjunto de los trabajadores
y trabajadoras, lo que significaría salir media hora antes del trabajo todos los días. Y a partir de ahí llevaríamos al marco del diálogo social, un marco que se ha mostrado fructífero durante esta legislatura, ese trabajo que quedaría por hacer para seguir reduciendo la jornada laboral, para salir una hora antes, precisamente para posibilitar esa conciliación. Sin reducir el salario. Claro, habrá empresarios que nos estén escuchando ahora y que digan, yo con mi masa salarial ya es que casi no llego ahora, teniendo jornadas de 40 horas semanales, para mí es inviable bajar a 37,5, menos a 32. Bueno, yo creo que hemos visto en este país dos cosas. Un fenómeno de largo plazo que viene desde hace varias décadas, un crecimiento continuo de la productividad que, sin embargo, no ha generado crecimientos similares en los salarios y, por lo tanto, que no ha permitido repartir los frutos del esfuerzo colectivo y del crecimiento de forma equitativa entre las rentas del trabajo y las rentas del capital. Hay margen para ir progresivamente reduciendo esa jornada laboral, pero es que en particular, y no es que lo diga Nacho Álvarez o Sumar, sino que lo dicen los informes recientes del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE, hemos visto cómo se ha producido un crecimiento significativo de los beneficios empresariales, particularmente en los sectores más oligopolizados, que permiten dar margen en este momento para un reparto más equilibrado de la renta, que se puede hacer, que desde nuestro punto de vista se debe hacer a través de esa reducción paulatina de la jornada laboral. Impuestos. Ustedes proponen hacer más progresivo el IRPF, que haya más tramos. ¿Cómo quedaría exactamente su tabla de tramos de IRPF? Nosotros planteamos tener un debate en materia fiscal que no sea de trazo grueso. Y yo creo que estamos acostumbrados en este país a que los debates fiscales sean de trazo grueso. Fulano propone subir los impuestos, Mengano propone bajar los impuestos. Bueno, nosotros lo que planteamos es seguir con una senda que ya el gobierno de coalición ha puesto en marcha, que es reequilibrar esfuerzos en materia del IRPF, en materia del impuesto de sociedades y en otras figuras tributarias. Y cuando digo reequilibrar esfuerzos, por ejemplo, me preguntabas, Aimar, por el IRPF, nosotros hemos subido la fiscalidad de las rentas del capital por encima de los 200.000 euros. Esto afecta al 0,2% de los declarantes. Pero le hemos reducido la fiscalidad a las rentas del trabajo que están por debajo de los 21.000 euros o por debajo de los 30.000 cuando se tiene 2 hijos. Esto es un reequilibrio de rentas que hace más progresiva, en este caso, la fiscalidad en el IRPF y que hace que quien más tiene pague más y quien menos tiene vea, en el contexto además cómo ha sido la guerra en Europa y el crecimiento de precios, la inflación, vea cómo tiene un cierto alivio en su carga tributaria. Y ahora proponen introducir más tramos, pero solo para las rentas altas o también en las rentas bajas y medias se introduciría un mayor número de tramos para hacerlo más progresivo. Planteamos introducir tramos adicionales fundamentalmente en las rentas altas y en particular creo que el objetivo es mejorar la fiscalidad de las rentas del capital en el sentido de incrementarla. No puede ser que las rentas del trabajo tributen por el 80% de la recaudación que se obtiene en el IRPF y, sin embargo, las rentas del capital tengan una tributación que es, en muchas ocasiones, la mitad o menos de la que tienen las rentas del trabajo. Y, por lo tanto, el objetivo es cerrar esa dualidad y hacer que quien puede tener más capacidad económica, como son las rentas del capital por encima de los 150.000, 200.000 euros, puedan contribuir un poco más. Usted que ha negociado los presupuestos, que conoce bien también el origen de esos fondos, el sistema fiscal por dentro, ahora mismo, ¿cuál es, de tal y como tenemos configurado nuestro sistema tributario, el punto que a usted le parece más sangrante? O sea, por aquí hay gente que se lo está llevando o que no está pagando como debería, este punto concreto. A mí me parece que el punto más sangrante seguramente sea la fiscalidad que corresponde a los grandes grupos empresariales. Hoy en día vemos que un autónomo, una pequeña empresa, una pyme, tributan en torno al 16-17% de media. Y sin embargo, los grandes grupos empresariales siguen teniendo una tributación efectiva que oscila entre el 4 y el 5%. 6%, dependiendo de los años. En realidad, cuando vemos en el impuesto de sociedades qué es lo que ha pasado con las llamadas bases imponibles, es decir, la categoría sobre la que aplicamos finalmente la tributación, lo que vemos es que siguen siendo unas bases imponibles que están por debajo de lo que figuraba en ese impuesto en 2007, en 2008. A pesar de que los beneficios se han incrementado ya, y esto es muy saludable porque permite aumentar la inversión, pero se han incrementado ya más de un 50%. Y por lo tanto, desde aquellas reformas que el Partido Popular, y en particular Mariano Rajoy,
implementaron sobre la fiscalidad de los grandes grupos empresariales, lo que hemos visto es un agujero cada vez más importante en el impuesto de sociedades. No lo digo yo, la memoria fiscal de Hacienda todos los años pone el foco sobre esta materia, porque supone en definitiva un agujero de 20.000 millones de euros que hace que buena parte de la fiscalidad sea soportada por pymes, por autónomos o por trabajadores, cuando en realidad ahí tenemos un reto que en esta legislatura, bueno, no nos hemos puesto de acuerdo para resolver. Esto es una realidad. Nuestro socio de gobierno no estaba de acuerdo con nosotros en la necesidad de avanzar en una reforma fiscal que entrase en este ámbito, pero que yo espero que en la próxima legislatura podamos resolver. Hay una propuesta económica del programa de Sumar que se llevó todos los titulares la semana pasada, porque además ustedes quisieron que así fuera, que es la herencia universal de 20.000 euros para emprender, para montar un negocio. Pero hay en su programa también una nueva prestación de 200 euros al mes por niño hasta que cumpla 18 años. ¿Eso también sería universal? ¿Ahí se discriminaría por renta? No, sería una prestación universal de 200 euros por niño, efectivamente. Es una prestación muy similar a la que ya tienen los países nórdicos, y si uno habla, no solo los países nórdicos, buena parte de los países de nuestro entorno. De hecho, España es un poco una excepción en esta materia, ¿no? Y si uno habla con los expertos en materia de infancia, en particular de pobreza infantil, con las organizaciones de infancia, rápidamente se dará cuenta de la importancia que tiene esa propuesta que básicamente pretende, en primer lugar, erradicar la pobreza infantil de nuestro país y, en segundo lugar, construir un apoyo para las familias, un apoyo para, sobre todo, esas familias que tienen criaturas, que tienen hijos y que tienen un gasto adicional, un gasto extra, y por lo tanto requieren de ese apoyo fiscal. Cuando nos presentaron la herencia universal, ustedes nos dijeron que calculan que esto iba a costar unos 10.000 millones de euros, que se financiaría con el impuesto a las grandes fortunas, banca. Específicamente esta propuesta de la que estamos hablando, la prestación de 200 euros al mes por hijo, ¿esto cuánto costaría y cómo se financiaría? Esto entraría en vigor progresivamente por cortes de edad y por lo tanto tendría un impacto de 1.000 millones de euros en la puesta en marcha el primer año. Y esto, lógicamente, se financia con una reforma fiscal como la que venía planteando en materia de tributación de grandes grupos empresariales o, por ejemplo, una nueva fiscalidad para las grandes fortunas. Hay una reflexión en los países de nuestro entorno, una reflexión que ya no es solo académica, en el ámbito académico se viene produciendo desde hace tiempo, que ya es también política, que es cómo somos capaces de gravar la renta y la riqueza en el contexto del siglo XXI con rentas y capitales cada vez más móviles. Y el objetivo fundamental es ir desplazando poco a poco esa fiscalidad hacia el patrimonio, hacia la riqueza, porque es lo que va a permitir que los privilegios fiscales de quien más tiene, de quienes tienen una mayor capacidad, no se mantengan en el tiempo y que también puedan colaborar en sufragar los gastos del estado del bienestar o la inversión necesaria, la inversión pública necesaria, por ejemplo, para avanzar en la transición energética que necesita este país. Usted es secretario de Estado de Derechos Sociales. El Gobierno ha aprobado esta semana en Consejo de Ministros un cambio en el sistema de las prestaciones para las personas con dependencia, y lo que han hecho ha sido fijar por ley unas cuantías mínimas, que las comunidades no puedan destinar a las personas dependientes menos de X dinero dentro de la casuística de cada dependiente. Efectivamente. ¿Exactamente eso cómo va a funcionar? Bueno, supone un incremento inmediato, un incremento que ya este año 2023 se va a producir en las cuantías de atención a la dependencia del 17% para más de 750.000 personas, y una mejora también en las intensidades horarias de los servicios que reciben estas personas. Fíjate, Aimar, yo creo que vivimos un día a día en la política cargado de ruido. Hay una espuma que genera una gran niebla en ocasiones, ¿no? Y yo creo que durante los últimos 3 años y medio, durante los últimos 4 años en esta legislatura, el Gobierno de coalición ha sido capaz de avanzar de forma muy notable en el ámbito de la dependencia en particular, y es algo que quizá ha pasado un poco desapercibido fruto de esa niebla, de ese ruido. No solo hemos revertido en el primer año de la legislatura los recortes, los 700 millones de euros que recortó en el año 2012 el Partido Popular, sino que en los años siguientes de la legislatura hemos sido capaces de incrementar la inversión hasta los 5.000 millones de euros adicionales en la dependencia, lo que ha permitido reducir listas de espera en casi 100.000 personas, lo que ha permitido reducir en 100 días los plazos de tramitación de los expedientes en el ámbito de la dependencia, mejorar las condiciones laborales o, efectivamente, en este caso, subir las prestaciones por dependencia. Y además ha sido un trabajo que se ha conseguido
acordar en el ámbito del diálogo social con los interlocutores sociales, pero también con las comunidades autónomas, de signo político distinto en ocasiones. Claro, Hemos sido capaces de llegar a este acuerdo. Las comunidades autónomas tienen la llave en esto. Efectivamente, es una competencia en donde las comunidades autónomas tienen un papel muy importante. Y entiendo que será una situación muy desigual según comunidades autónomas. Me ha hablado ahora, por ejemplo, de las listas de espera, de los plazos de tramitación, desde que alguien solicita la prestación a la que tiene derecho hasta que ya no autorizan, sino que sea le dicen algo, ¿no? Eso, en cuanto a comunidades autónomas, ¿el mapa es muy desigual? El mapa es desigual. Esto es así, es una realidad. Pero yo creo que la pandemia nos hizo conscientes a todos los gobiernos, las distintas administraciones, de las fragilidades que mostraba nuestro sistema de cuidados de larga duración. Eran fragilidades evidentes en todas las comunidades, no en unas más que en otras, pero en todas las comunidades. Y nos hizo capaces de ponernos de acuerdo en un plan de choque de atención a la dependencia, que antes describía, que nos ha llevado a esa reducción de listas de espera, a esa mejora de la financiación, que nos ha llevado a ese incremento de las intensidades horarias, o a aprobar, por ejemplo, un nuevo modelo de residencias y de atención a domicilio. Hoy ya no envejecemos como envejecíamos hace 30 o 40 años y, por tanto, necesitamos apoyos para permitir que las personas mayores puedan permanecer en su domicilio. Esto ha sido un trabajo, yo diría, ímprobo, que este gobierno de coalición ha podido construir durante estos 4 años en el seno de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas y con los interlocutores sociales. Esto que me está hablando, el nuevo modelo de residencias, esto lo aprobaron ustedes el verano pasado, hace ya un año, y es verdad que era algo que era a largo plazo, estaba construido para aplicarse hasta 2030. Ya se está notando en las residencias los primeros efectos de este nuevo modelo que ustedes plantearon, como no podemos tener macro residencias en las que haya pocos trabajadores para muchísimos dependientes. Esto tiene que cambiar. ¿Esto se está notando ya en las residencias? Ya se está notando. Claro, es un modelo que va a entrar en vigor poco a poco, pero ya se empieza a notar. Te pondré un ejemplo. A 31 de diciembre de este año, las comunidades autónomas ya tendrán que elevar las ratios de atención primaria de profesionales en las residencias, en los centros de día o en la atención a domicilio. Los 5.000 millones de euros que hemos invertido en el sector de la dependencia, que fundamentalmente se tramitan a través de las comunidades autónomas, que son las que tienen la competencia en última instancia, ya están sirviendo para realizar obras de reforma que permitan, en las residencias actualmente existentes, modificar lo que se llaman las unidades de convivencia, que la gente pueda vivir en unidades de convivencia más pequeñas, de forma que vivir en una residencia no signifique vivir en un sitio deshumanizado, sino que se parezca más al hogar donde las personas mayores querrían vivir. Esto ya se está empezando a ver y el incremento de las ratios a final de año ya se tendrá que producir. Yo recuerdo cuando ustedes negociaban esto con las comunidades autónomas, que había algunas comunidades que decían esto no va conmigo. Le pregunto, ¿hay comunidades que están en rebeldía con este modelo? Yo creo que hubo comunidades, algunas comunidades del Partido Popular, que efectivamente se declararon en rebeldía frente a este modelo. Pero una vez que pasó la explosión del acuerdo en el Consejo Territorial, una vez que pasó el ruido mediático y político, lo que yo veo es que es de sentido común este camino, que hemos sido capaces de trasladar al conjunto de las administraciones y a los interlocutores sociales la necesidad de avanzar por esta vía, por la vía de humanizar los cuidados de larga duración, de respetar los derechos de las personas mayores. Por el hecho de envejecer no dejamos de tener derechos. Y por tanto yo confío en que esa rebeldía que algunas comunidades autónomas del Partido Popular anunciaron en su momento, finalmente no se produzca y la ley se cumpla. Usted, que es Podemos Pata Negra, que viene de Podemos del origen, llama la atención que anoche ni Pablo Iglesias, ni Irene Montero, ni Pablo Echenique sacaran un huequito para comentar, aunque sea algún mensaje de apoyo a Yolanda Díaz en el debate en sus redes sociales. Ni una palabra, ¿eh? ¿Tan roto está eso por dentro? Yo no lo veo así. No lo creo así. Pues explíqueme cómo lo ve usted, porque... De hecho, el compromiso de Podemos, como el del resto de fuerzas políticas que integramos Sumar, es un compromiso claro en esta campaña. Y no lo digo solo por mí. Si uno observa lo que hace el partido, los mítines en los que trabaja, la presencia de candidatos y candidatas de la propia secretaria general en todo el territorio, es un compromiso pleno para que efectivamente Sumar tenga el mejor resultado posible. Porque la clave, yo creo que evidentemente es esta. Creo que todo el mundo sabe el momento en el que estamos y el momento es crucial. Hay que votar. Hay que votar. Las fuerzas progresistas, las gentes de izquierda, tienen que ir a votar este domingo. ¿Usted teme que haya votantes
de Podemos de toda la vida, muy afines a lo que se puede llamar el proyecto original de Podemos, que digan, es que me han vetado a Irene Montero, es que esto ya no es lo que era Podemos y yo no voy a votar a Sumar? ¿Usted entiende que haya algún votante de Podemos en esa tesis? Yo creo que esto no va a pasar, Aimar. El momento es crucial. El momento es crucial. Y lo que suceda el domingo va a depender fundamentalmente de dos cosas. El resultado que veamos el domingo por la noche va a depender de dos cosas. En primer lugar, de que la izquierda vaya a votar en masa para frenar a una derecha cada vez más extrema, secuestrada por la extrema derecha. Y en segundo lugar, va a depender de que se concentre el voto en Sumar, porque en este momento, y yo sé que hay muchos indecisos entre el Partido Socialista y Sumar, la clave es quién es tercera fuerza política y quién es cuarta fuerza política. Creo que esto es lo que va a definir cuál es la coalición que gobierna durante los próximos 4 años este país y, por lo tanto, qué le sucede a este país durante la próxima década. En muchas provincias, quien realmente se está jugando un diputado con el Partido Popular, con Vox, es Sumar. Y, por lo tanto, es imprescindible concentrar el voto progresista, concentrar el voto de la izquierda en Sumar. Es imprescindible ir a votar, pero es imprescindible, además, que se produzca esa concentración, porque si ese diputado que está en disputa en muchas provincias, en muchas circunscripciones, se lo lleva a Sumar, esto realmente puede cambiar la correlación de fuerzas de la próxima coalición y hacer que sea una coalición verdaderamente progresista, claro, que dé respuestas a los retos que tiene el país. Con esa misma lógica, en las provincias, sobre todo las que reparten muy pocos votos, en las que Sumar tiene francamente difíciles opciones de conseguir un escaño, ese voto útil, ¿qué es? El voto útil, sin duda, es Sumar en este momento. Insisto, creo que es clave entender que dejar en cuarto lugar a la extrema derecha, dejar en cuarto lugar a Vox, es crucial. Es crucial movilizarse, es crucial acudir el domingo a las urnas, es crucial entender el momento histórico en el que estamos y el reto al que se enfrenta el país con una coalición de la derecha que ya no es la derecha que conocimos anteriormente, que a muchos nos espanta, que a muchos nos puede parecer que no ha lavado sus trapos sobre la corrupción, que muchos pensamos que es incomprensible que su líder tenga fotos con un narcotraficante años después de que se sepa que esta persona era un narcotraficante, pero es que ya no hablamos ni siquiera de esa derecha, hablamos de una derecha que viene de la mano de una extrema derecha sin complejos, que plantea abiertamente retrotraernos 40 años, que plantea abiertamente recortar derechos. Y por tanto ese es el escenario que tenemos el domingo ante nosotros. Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, portavoz económico de Sumar, le agradezco que haya venido a Hora 25. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer estar aquí.